de la fiesta de Hanukkah. Aunque hoy es el tercer día, ya hoy nos corresponde, cuando llegue el atardecer, la gloria y honra del Señor, encender la tercera luminaria de la Hanukkah, que es la que ustedes ven aquí. Están apagadas en este momento porque estamos en nuestro Shabbat en la mañana. Gloria y honra al Todopoderoso. Les había prometido que le iba a buscar en el nuevo pacto donde dice en la palabra del Señor que Yeshua celebró la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de los milagros, la fiesta de la dedicación, porque es una fiesta dedicada al milagro que el Señor hizo de encender la Hanukkah, que es esta que ustedes ven aquí. Esta es la Hanukkah, compuesta de 8 brazos más el shamash, que es la vela inicial. Y esta que ustedes ven aquí es la menorá. La menorá solamente tiene 7 brazos. En la fiesta de Hanukkah, que ardió la menorá durante 8 días cuando solamente alcanzaba el aceite consagrado para un solo día. Y de aquí la fiesta de la dedicación, la fiesta de los milagros. Vamos a buscar en el libro de Juan, quiero que ustedes me acompañen allá, libro de Juan, capítulo 10, gloria y honra al Todopoderoso, el verso 22. Juan capítulo 10, verso 22, estamos dando un minutito, que la busquen los hermanos aquí también. Dice el verso 22, por esos días se celebraron en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo, de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslos con franqueza. Vemos en este verso claramente que nuestro Señor Rey Salvador Yeshua celebró la fiesta de la dedicación, que ya para ese tiempo se conmemoraba esta fiesta, y Yeshua, como un buen yehudí, como un buen israelí, celebró la fiesta que ya su pueblo tenía costumbre en celebrar. La fiesta de la dedicación, como se le llama en algunas traducciones, en la Biblia hebrea la Hanukkah, que es la fiesta de los milagros, conmemoraba la dedicación del templo por Judas Macabeo, Yehuda en hebreo, que ocurrió en el mes de diciembre, tiempo gregoriano, porque en el mes hebreo se llama el mes de Kislev, que comenzó entre el mes de noviembre y abarca al mes de diciembre. Sigue diciendo, en el mes de Kislev del año 165 antes de la era común, después de que había sido profanado por Antíoco Epífanes, esto lo vamos a leer también más adelante, del año 165 antes de la era común. Esta fue la última gran liberación que los Yehudim habían experimentado, y por eso se celebra la fiesta de la dedicación. Quiero que vayamos un poquito, quiero que le quede grabado esta parte de lo que es un poquito de historia, porque lo había prometido para la gloria del Señor. Aquí vemos que Antíoco IV Epifanes gobernó el reino Seleucida. Este reino era un reino sirio. Epífanes significa manifestar. En el nombre indica que él alegaba ser la manifestación terrestre de Zeus. Recordemos que Zeus es el mismo Satán, que el Señor lo reprenda. Es un nombre que le da la Biblia y que le da la historia pagana también al enemigo. Antíoco trató de unificar su imperio por medio de la imposición de la cultura helenística sobre todos los habitantes. La política le trajo conflicto con los judíos de la región conocida después como Palestina, que realmente es un término que hay que trabajar esa parte, porque no es Palestina sino Israel. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que Antíoco IV era el cuerno
pequeño del que habla Daniel. Este es un estudio que lo vamos a ver en el libro de Daniel, porque considero que puede haber sido que sea considerado como uno de los cuernos de esa temporada, pero que la profecía de Daniel en ese aspecto todavía tiene que completarse. Seguimos adelante. Sus relaciones con los judíos están documentadas en Primera y Segunda de Macabeos, que son libros apócrifos, que no son libros registrados en el canon, que son la Biblia que tenemos en estos momentos. Estos dos libros, considerados libros apócrifos, fueron quitados de la Biblia que tenemos hoy en día. Realmente es mi opinión personal, no digo que sea la opinión de otros pastores, de otros líderes, es mi opinión lo personal, que no debían quitarse estos libros porque arrojan luz y arrojan dirección y arrojan historia a lo que nosotros tenemos que conocer. Obviamente hay muchos libros que fueron retirados del canon que tenemos en estos momentos y que yo considero que debieron dejarlo para conocimiento del pueblo. Este pequeño folletito que ustedes ven aquí, aquí tengo Primera y Segunda de Macabeos, y esto lo extraje de una Biblia católica que tenía cuando era católica. Cuando el Señor me habló la verdad y me sacó de Babilonia, entonces yo decidí que no debía tener este texto, pero me quedé con una parte que yo entendía que no podía dejarla de tener por causa de conocimiento y de historia. Y no sé si Andy puede acercar un poquitito aquí, donde dice Macabeos, antes del capítulo 5, para que la persona pueda buscar la referencia arriba en el título. Si ustedes ven esta parte donde dice purificación del templo, dice: entonces Judas y sus hermanos dijeron, esto que estoy leyendo es Primera de Macabeo, y lo extraje de la Biblia católica que le mencioné que tenía hace más de 15 años. Le estoy hablando que tenía esta Biblia y me quedé con esta parte a manera de estudio. En Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36, dice lo siguiente: nos relata toda la historia de la purificación del templo y de la celebración de la fiesta de Hanukkah, que es lo que estamos celebrando en estos días. Dice: entonces Yehuda y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos han sido vencidos, vayamos a purificar y consagrar el templo. Esto fue después que ellos vencieron, siendo pocos en número. Ustedes saben que la palabra del Señor registra bien claro que el Señor nunca necesitó que Israel fuera un pueblo numeroso, ni gigante, ni bien entrenado en armadura para darle la victoria. Porque la victoria, ¿quién es que la da? El Todopoderoso, para gloria y honra del Señor. Entonces sigue diciendo que Yehudá Macabí o Macabeo, esta familia, este pueblo aprovechó el tiempo en el que sus enemigos ya habían sido vencidos por ellos y derrotados para purificar y consagrar nuevamente el templo. En el verso 37 dice: reunieron todo el ejército y fueron al monte de Sión, al monte Sión. Cuando vieron el templo desolado, el altar profanado, quemadas las puertas, la hierba crecida, señores, la hierba crecida en los atrios como si fuera un bosque o una montaña, dice, y destruidas todas sus salas, se rasgaron la vestidura por la mitad, que era lo que se usaba, y es lo que registra la palabra del Señor, que hacían los coaní, hacía el pueblo a manera de luto, a manera de dolor. Ellos agarraban su vestidura y la rasgaban por la mitad a manera de que estaban en duelo y se vestían en cilicio. Sigue diciendo: se golpearon el pecho, se cubrieron de ceniza la cabeza, se postraron rostro en tierra en humillación al Señor y tocaron las trompetas y clamaron al Dios vivo. La palabra del Señor nos dice que en el libro de Esther, Mardoqueo se rasgó la vestimenta en manera de duelo, de luto, cuando él se enteró de que iban a llevar a todo Israel a la muerte.
a manera de dolencia. Él se humilló vestido de cilicio, vestido de saco a tierra. No era como el cilicio que hacemos hoy en día, que es de piso. Y muchos nos acomodamos con una sabanita y una almohadita. No, el cilicio de su tiempo era tierra pura, y se agarraban esta tierra y se rociaban en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, diciéndole: Señor, estamos en duelo, estamos en luto. Sigue diciendo el verso 41 de Macabeos capítulo 4: Judas ordenó a sus hombres atacar a los de la ciudadela mientras purificaban el templo. Eligió Coanim, sacerdotes sin mancha, ardientes, oye bien lo que estoy leyendo, defensores de la ley, que purificaron el templo y llevaron a un lugar inmundo las piedras contaminadas. Hace falta hoy en día gente con celo, hace falta hoy en día personas que anhelen ver el templo del Señor purificado, que anhelen ver la gloria del Señor establecida. Deliberaron sobre el altar de los holocaustos que había sido profanado y decidieron destruirlo para que no fuera motivo de injuria. Una vez que los paganos lo habían profanado, lo destruyeron y pusieron las piedras en la montaña del templo, en lugar conveniente, hasta que viniera un profeta y decidiera lo que se había de hacer. Tomaron piedras sin labrar, como es el mandamiento escrito en el antiguo pacto, que no podían estar labradas a martillo cuando iba a hacerse un altar para el Señor. Tomaron piedras sin labrar, como manda la ley, y levantaron un nuevo altar igual que el primero. Repararon el templo y su interior, santificaron los atrios, que es la parte de afuera del templo, hicieron nuevos vasos sagrados e instalaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso, que todo esto está escrito en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, y encendieron las lámparas de la menorá, que es esta, si Andy la enfoca, para que alumbraran el templo. Pusieron los panes en la mesa y colgaron las cortinas, y así acabaron los trabajos. El 25 del mes de Kislev, esto está en Macabeos, 148, del año 148, se levantaron de madrugada. Yo siempre he dicho que de madrugada es que acontecen los grandes milagros. Y ofrecieron un sacrificio según la ley en el altar de los holocaustos que habían hecho. El altar fue inaugurado al son de himnos, cítaras, arpas y címbalos, en el mismo día y hora en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró rostro en tierra. El que se humilla, el Señor lo levanta. Y adoró y bendijo al Dios que les había dado la victoria. Y celebraron la fiesta de Hanukkah, en hebreo, la fiesta de la dedicación del altar durante 8 días. Ofrecieron con alegría sus holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Restauraron las entradas y salas y pusieron puertas. El pueblo se alegró y quedó borrada la injuria con la que había sido profanado el templo. Yehuda o Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron que la dedicación del altar se celebra con alegría y regocijo cada año, durante 8 días a partir del 25 de Kislev. En Israel, por ejemplo, ustedes van a ver a los niños en la calle con trompos y con todas las calles de Jerusalén llenas de donas, llenas de dulce, miel de abeja. En estos días, todas las tiendas de Israel, todos los supermercados, ustedes ven las abejas posándose en los postres,
porque como ellas andan detrás de cosas tan dulces, como dice la palabra del Señor, que Dios llevaría a Israel a la tierra que fluye leche y miel. Miedo a ellas, no podía entrar a esa tienda, porque para tú coger una dona tenía que decirle, permiso, que necesito una dona. Así que realmente es algo hermoso, o sea, lo que se ve en Israel no se ve en ningún otro lado, y por eso nosotros bendecimos y amamos esta tierra gloriosa del Todopoderoso. Termino con el verso 60 y verso 61. Por entonces levantaron en el monte Sión murallas y torres potentes, no fueran a regresar los paganos, y los vencieron como habían hecho antes. Yehuda o Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó Betsur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Edom. Recuerden que Edom es el mismo Esaú en la palabra del Señor, y Macabeos está lleno de grandes enseñanzas que nosotros podemos aprovechar para la gloria y honra del Señor. Sí. En el año 167 antes de Yeshua, Antíoco despachó a su recaudador de impuestos, Apolonio, contra Jerusalén con 22,000 hombres. Atacaron durante el día de Shabbat. Quiero que le presten atención a esta parte de la historia, que es muy importante y una de las razones por la cual se conmemora con grandes regocijos y grandes festividades esta fiesta. Atacaron durante el día de Shabbat, matando a la mayoría de la población masculina, aprovechándose de que ellos sabían que el día de Shabbat los judíos no se iban a defender, porque estaban guardando ¿qué día? El día de reposo. No iban a levantar un machete, no iban a levantar un arma, se dejaron matar, ellos se dejaron quemar por no profanar el día santo del Señor. Sigue diciendo, mataron a la mayoría de la población masculina y esclavizando a las mujeres y a los niños. Los muros de Jerusalén fueron destruidos y una guarnición militar seleucida se emplazó inmediatamente al sur del templo. Todos los ritos judíos fueron declarados ilegales, resultando en el cese del sacrificio diario. Se erigió un altar para Zeus, un altar diabólico, que el Señor lo reprenda, sobre el altar judío para los sacrificios del holocausto. Y la adoración a Zeus se instituyó en el templo del Señor. El 25 de diciembre, que es mal llamado diciembre, que es el mes de Kislev, 167 antes de la era común, se sacrificó a un cerdo sobre el altar de Zeus. Imagínense, señores, que la palabra del Señor prohíbe comer el cerdo, no Israel, la palabra del Señor. Los judíos no comían cerdo, y ¿qué es lo que vemos? Que no solamente erigieron en la estatua de Zeus, sino que también sacrificaron un cerdo para profanar el altar del Señor. Bendito eres, Padre, te damos gracias. Enfurecidos los judíos se rebelaron contra los jefes griegos y bajo Judas Macabeo derrotaron los ejércitos que Antíoco había mandado contra ellos. Después de una lucha de 3 años, esto no fue de repente, las fuerzas judías obtuvieron concesiones importantes de los griegos y los macabeos se convirtieron en gobernantes de la tribu de Judá. Mas en particular purificaron el templo y se restableció de nuevo el sacrificio diario al Dios de Israel. Un acontecimiento conmemorado en la fiesta de Hanukkah. El propio Antíoco, quien había partido al este para hacer campaña en Elam, murió en Persia en 164 antes de la era común. En cuanto a lo que es historia, lo vamos a dejar hasta esta parte. Creo que ya con lo que hemos enseñado ustedes han aprendido un poco de por qué se celebra la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah en hebreo, cuál es la historia, de dónde proviene todo esta celebración y por
por qué Yeshua la celebró y por qué es tan importante que nosotros continuemos la pisada del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, para gloria y honra del Señor. Gracias, Espíritu Santo.